Nora Bennett despertó antes de que sonara la alarma la mañana de su 39º cumpleaños. Durante unos pocos segundos amables, olvidó el dolor en sus rodillas, la factura sin pagar doblada junto a la tetera y la fría ventana del apartamento que traqueteaba cada vez que los autobuses pasaban abajo. Miró el pequeño calendario clavado sobre el fregadero, vio el círculo rojo alrededor de la fecha y se permitió una sonrisa silenciosa. No era porque esperara una fiesta. Nora había aprendido hacía mucho que los cumpleaños solían ser días ordinarios con una cinta frágil. Aún así, se puso su mejor blusa azul bajo el uniforme gris de ama de llaves, enderezó su placa plateada con su nombre más de lo habitual y llevó una lata de galletas de limón al Harlow Grand Hotel, donde había trabajado durante 9 años. El hotel se alzaba en Harbor Avenue como un barco blanco y pulido, todo puertas de bronce, suelos de mármol y ventanas tan altas que reflejaban las nubes. Los huéspedes ricos bajaban de autos negros y cruzaban el vestíbulo sin fijarse en las mujeres que mantenían limpias sus habitaciones. Nora se fijaba en todo. Sabía qué suite necesitaba toallas extra, qué huésped anciano prefería té a medianoche, qué niño solitario escondía crayones debajo de la cama. Había salvado al dueño de pasar vergüenza más veces de las que nadie contaba. Había cubierto manchas antes de galas, remendado cortinas antes de que llegaran inversionistas, y una vez pasó una noche entera meciendo a la pequeña Grace Harlow durante una fiebre mientras su padre, Vincent, discutía en llamadas de conferencia en la planta baja. Vincent Harlow tenía 46 años. Era apuesto de esa manera, cansada de los hombres que poseen edificios, pero no paz. Rara vez alzaba la voz. Eso fue lo que hizo que aquella mañana fuera peor. Cuando Nora entró en el pasillo de servicio, las otras amas de llaves apartaron la mirada. Los carritos de lavandería estaban alineados contra la pared, pero nadie se movía. Al final del pasillo estaba Vincent junto a su madre, Helena Harlow, la mujer que trataba el hotel como un trono y al personal como muebles. Helena llevaba perlas antes del desayuno y bondad solo en las fotografías. Nora intentó sonreír. «Buenos días, señor Harlow». «Buenos días, señora Harlow». Helena no respondió. Vincent sostenía un sobrecolor crema con ambas manos. «Nora», dijo, «necesito hablar contigo». La oficina olía a café y lirios caros. Nora se quedó de pie sobre la alfombra con la lata de galletas aún entre los dedos. Vincent cerró la puerta, pero no la miró a los ojos. Habló con cuidado, como si cada frase hubiera sido escrita para él por alguien más frío. «El hotel está entrando en una nueva etapa. Necesitamos reestructurar el alojamiento del personal y ciertos puestos. A partir de hoy, tu empleo queda terminado». Por un momento, Nora no oyó nada excepto el leve zumbido del aire acondicionado. Parpadeó una vez, 2, y miró de Vincent a Helena. Terminado. La palabra no pertenecía a su cumpleaños. No pertenecía a 9 años de turnos al amanecer, noches largas y lealtad silenciosa. Susurró. ¿Hice algo mal? Vincent apretó la mandíbula. Helena respondió por él. No sirve de nada montar escenas, Nora. Deberías estar agradecida de que estamos siendo generosos. Generosos. Helena abrió una carpeta de cuero y deslizó un juego de llaves viejas sobre el escritorio. Cayeron junto a las galletas de Nora con un pequeño sonido duro. Como parte de tu acuerdo final, dijo Helena, la familia te entrega una propiedad, una posada fuera del pueblo. Lleva años vacía, pero es un refugio, más de lo que reciben la mayoría de las mujeres en tu posición. Nora miró las llaves. Una posada sonaba imposible, casi hermoso, hasta que vio la fotografía sujeta dentro de la carpeta. La posada Ashford no tenía techo sobre la mitad del segundo piso. El porche delantero se hundía como una mandíbula rota. Las ventanas estaban negras por un antiguo incendio. Las enredaderas se tragaban el letrero. No era un regalo, era una tumba con paredes. Helena sonrió como si le hubiera entregado una joya a Nora. «Feliz cumpleaños», dijo. Más tarde, Nora se enteraría de que Helena ya había enviado la fotografía a su grupo privado de caridad con una leyenda que decía: «La reina de las sábanas por fin tiene un palacio». Las mujeres habían respondido con caritas riendo y mensajes de voz brillantes de crueldad, pero en aquella oficina, Nora
Solo conocía el calor detrás de sus ojos y la vergüenza de ser demasiado pobre para negarse. Recogió las llaves porque no tenía otro lugar a donde ir. Dejó las galletas de limón sin abrir sobre el escritorio de Vincent. Nadie en el vestíbulo la detuvo. Nadie dijo gracias. Caminó junto a la fuente que había pulido durante 9 años, atravesó las puertas de bronce y salió a una lluvia de cumpleaños que volvió plateada la ciudad. Al anochecer, con una maleta, una colcha delgada y las llaves clavándosele en la palma, Nora estaba de pie frente a la posada Ashford. El edificio se inclinaba contra la colina como si estuviera cansado de seguir en pie. La lluvia goteaba por el techo quemado hacia habitaciones que olían a ceniza, moho y viejo silencio. Entró, dejó la maleta sobre el trozo de suelo menos mojado y lloró hasta que le dolió la garganta. Entonces, un relámpago iluminó las ventanas rotas y le mostró el comedor vacío, la amplia chimenea, el mostrador agrietado y una pared por donde algún día podría entrar la luz del sol. Nora se limpió la cara con la manga. Las personas que le habían dado aquel lugar habían querido que terminara con ella. No tenían idea de que le habían entregado lo único que siempre había necesitado, una puerta que nadie pudiera volver a cerrarle en la cara. La primera noche dentro de la posada Ashford fue más fría de lo que Nora esperaba. Extendió su colcha junto a la vieja chimenea y usó la maleta como almohada porque las tablas del suelo cerca de la esquina parecían menos húmedas que las demás. La lluvia golpeaba a través de un agujero en el techo y se acumulaba en una bandeja metálica para asar que encontró bajo el mostrador. Cada gota sonaba como un reloj, contando hacia algo que ella no podía nombrar. Su teléfono no mostraba llamadas perdidas. El hotel la había borrado al atardecer. Incluso Grace, la niña a la que una vez había cargado durante una fiebre, estaba en un internado y no lo sabía. A las 2 de la madrugada, Nora se incorporó y miró alrededor. El comedor todavía olía a humo, aunque el incendio había ocurrido antes de que ella supiera que el lugar existía. El papel tapiz se había desprendido en largas tiras amarillas. Una familia de ratones hacía ruidos ocupados cerca de la despensa. Quiso correr de regreso al pueblo, llamar a la puerta del hotel y suplicar cualquier trabajo. Entonces imaginó la sonrisa de Elena. Imaginó el silencio de Vincent. El pensamiento se endureció dentro de ella. La pobreza había hecho que Nora sintiera miedo muchas veces, pero nunca la había hecho arrastrarse. Cuando llegó la mañana, la lluvia se detuvo. Una luz gris se deslizó por las ventanas rotas y reveló más ruina de la que la noche había mostrado. Las escaleras eran inseguras. El fregadero de la cocina estaba oxidado hasta el fondo. El jardín trasero era un cuadrado de malas hierbas, botellas viejas y zarzas de mora. Un letrero en el patio todavía, decía Posada Ashford, aunque 2 letras colgaban torcidas. Nora se quedó en el porche con una escoba que encontró detrás de la barra. Durante un largo minuto no se movió. Luego barrió una línea limpia entre la ceniza. Al otro lado del camino angosto, una cortina se movió. La señora Mae Clark, una viuda de 71 años con el cabello blanco recogido como una nube, había vigilado la posada abandonada durante 11 años. Había visto adolescentes romper ventanas, mapaches, anidar bajo el porche y agentes inmobiliarios medir el terreno antes de darse por vencidos. También había visto el auto de Helena Harlow llegar 2 semanas antes, su chofer esquivando charcos mientras Helena grababa la ruina con su teléfono y se reía. Cuando Mae vio a Nora barriendo sola con una blusa azul, puso sopa en un frasco, envolvió pan en una toalla y cruzó el camino. «Necesitarás desayunar antes de pelearte con una casa», dijo Mae a través de la verja torcida. Nora casi se negó, porque el orgullo era la última moneda que le quedaba. Entonces el olor de la sopa de pollo subió por el aire frío, y su estómago la traicionó. Abrió la verja. Mae entró como si la posada ya fuera respetable. No preguntó por qué Nora estaba allí. No preguntó qué error la había llevado a un edificio quemado con una sola maleta. Solo dejó la comida sobre la baranda del porche y señaló el techo. «Esa esquina necesitará papel alquitranado antes de la próxima tormenta. Mi difunto marido guardó un poco en el cobertizo. Puedes llevártelo si prometes no subirte a nada sin sentido común». Nora se rió por primera vez en 24 horas,
un sonido quebrado que las sorprendió a ambas. «No estoy segura de que me quede sentido común». «Entonces, toma prestado el mío», dijo Mae. Para el final de la primera semana, Nora había aprendido los estados de ánimo de la posada. Gemía al amanecer, se asentaba al mediodía y susurraba con el viento después del anochecer. Limpió 3 habitaciones de la planta baja, arrastró tablas ennegrecidas hasta formar un montón, restregó hollín de la pared del comedor hasta que le salieron ampollas en las manos, y cada noche dormía con el cansancio de alguien que se había ganado cada respiración. Mae venía cada mañana con consejos y algo caliente, a veces sopa, a veces café. Una vez, un frasco de mermelada de durazno tan dulce que hizo que Nora cerrara los ojos. La gente del pueblo de Bellwether no recibía rápidamente a nadie. Primero observaba. El mecánico reducía la velocidad de su camioneta al pasar. 2 niños en bicicletas se detuvieron en la verja y discutieron si Nora era un fantasma. En el mercado, la cajera miró la ceniza en el cabello de Nora y preguntó si se quedaría mucho tiempo. Nora alzó la barbilla y dijo: «Eso espero». Decirlo en voz alta cambió algo. La esperanza daba miedo, pero también tenía músculos. El sábado, llegó un hombre con una camioneta llena de madera. Llevaba una chaqueta verde desteñida y se movía como alguien acostumbrado a levantar cosas pesadas sin que se lo pidieran. Mae lo presentó como Eli Mercer, dueño de la ferretería, padre de un hijo adolescente, viudo y el único hombre en Bellwether capaz de reparar una bisagra y guardar un secreto. Eli miró el porche, el techo y las manos vendadas de Nora. No sonrió demasiado rápido. «Mae dice que estás peleándote con una casa», dijo. «Traje refuerzos». «No puedo pagarte», respondió Nora, avergonzada de lo pequeña que sonó su voz. «No traje factura». Ese era el modo de Eli. No daba discursos. Midió los postes del porche, reemplazó las peores tablas, le mostró a Nora cómo sostener una palanca sin torcerse la muñeca y se fue antes de que ella pudiera llorar frente a él. A la mañana siguiente, volvió con clavos. La mañana después de esa, con papel alquitranado. Al cuarto día, trajo a su hijo Caleb, un muchacho callado de 17 años, con auriculares alrededor del cuello y la tristeza todavía escondida detrás de los ojos. Caleb pintó la verja sin que nadie se lo pidiera y fingió no disfrutar los elogios de Mae. El trabajo volvió misericordiosas las horas. Nora arrancó cortinas arruinadas, raspó suelos, llevó muebles rotos al patio y separó cualquier cosa que pudiera salvarse. En la despensa encontró 3 platos azules, un cuenco para mezclar agrietado y una vieja caja de recetas hinchada por la humedad. La mayoría de las tarjetas eran ilegibles, pero una sobrevivió, escrita con una letra curva: «Pastel de manzana para huéspedes que llegan tristes». Nora se quedó de pie en la despensa polvorienta, sosteniendo aquella tarjeta, y sintió que algo se abría dentro de ella. Antes de que el trabajo en el hotel se tragara su vida, Nora horneaba. Su abuela le había enseñado a medir la harina con el tacto y la fruta con el olfato. De niña, Nora ganó cintas en ferias del condado con rollos de canela y tartas de frutos rojos. En el Harlow Grand, a menudo había ayudado a la cocina cuando los huéspedes exigían postres imposibles. Elena aceptaba cumplidos por pasteles que Nora había terminado a medianoche. Vincent una vez elogió una tarta de limón frente a los donantes, sin saber nunca que Nora había hecho la masa después de que el chef renunciara. Hornear había sido su idioma privado, una manera de decir amor cuando nadie le pedía que hablara. La cocina de Ashford parecía inutilizable, pero Nora empezó allí de todos modos. Limpió el viejo horno de ladrillo hasta que el rojo apareció bajo el hollín. Eli encontró una estufa de segunda mano en el sótano de una iglesia. Mae trajo cortinas con diminutas flores amarillas. Caleb lijó el mostrador. Poco a poco, la habitación quemada recordó que alguna vez había alimentado a personas. Una noche, después de 3 semanas de reparaciones, Nora mezcló harina, manzanas, azúcar, canela y lo último de la mantequilla de Mae en el cuenco agrietado. El pastel subió de forma desigual, se quemó en un borde y llenó la posada de un olor tan tierno que Nora tuvo que sentarse. Mae probó la primera rebanada en la mesa tambaleante. Se le abrieron los ojos, luego se recostó
y miró a Nora como si la viera bajo una nueva luz. «Hija, si el dolor tuviera una puerta, este pastel la abriría». Ellie llegó para devolver una escalera y encontró a las dos mujeres riendo sobre migas. Nora le ofreció una rebanada. Él la comió de pie junto al mostrador, serio como un juez. Caleb tomó 2 pedazos y preguntó, con cautela adolescente, si quizá habría más al día siguiente. Nora se fue a dormir esa noche con harina en la manga y un calor extraño en el pecho. La posada todavía goteaba. Las escaleras todavía la asustaban, pero por primera vez olía menos a humo y más a mañana. En el Harlow Grand, la ausencia de Nora se hizo visible de maneras que los dueños no esperaban. Las toallas llegaban tarde a las suites. Los lirios del vestíbulo se marchitaban porque nadie cambiaba el agua. Grace llamó desde la escuela, preguntando por qué Nora no había respondido a su mensaje de cumpleaños, y Vincent dijo que Nora se había ido a mejores oportunidades, aunque la mentira le pesó en la lengua. Elena reemplazó a Nora con 2 trabajadoras temporales y se quejó de que la buena ayuda había desaparecido del mundo. Nunca admitió que la buena ayuda había sido despedida en su oficina mientras sostenía galletas. Elena tenía razones para querer que Nora se fuera. Su sobrina Celeste necesitaba un puesto en el hotel y un apartamento del personal después de un matrimonio fallido. El acuerdo anterior, con Nora ocupando el cuartito detrás de la lavandería durante turnos largos, resultaba inconveniente. Elena le había dicho a Vincent que Nora chismeaba sobre los huéspedes, robaba jabón y asustaba al personal joven con su amargura. Vincent creyó lo suficiente como para evitar preguntarle directamente a Nora. Lo habían criado para confiar en la certeza de su madre más que en su propia conciencia. Ese entrenamiento le había costado más de lo que sabía. Mientras tanto, Bellwether comenzó a suavizarse. Un maestro jubilado llamado señor Álvarez trajo una caja de libros para el futuro vestíbulo. La mecánica reparó la carretilla de Nora y afirmó que solo pasaba por allí con herramientas en la mano. 2 niños que la habían llamado fantasma empezaron a dejar piedras lisas en los escalones del porche. Mae anunció en el diner que el pastel de manzana de Nora podía poner celosos a los ángeles. Para la tarde siguiente, 3 personas llamaron a la puerta de la posada preguntando si vendía rebanadas. Nora dijo que no al principio. Vender significaba riesgo. Riesgo significaba fracaso donde todos pudieran verlo. Pero la semana siguiente, cuando llegó la factura de la electricidad y sus ahorros se redujeron a casi nada, horneó 6 pasteles de manzana y escribió un cartel en un cartón, rebanadas a $1. El cartel parecía infantil contra la vieja entrada majestuosa. Nora casi lo quitó. Entonces un autobús escolar se detuvo en la esquina y Caleb compró la primera rebanada con monedas de su bolsillo. Se la comió en el porche y le dijo a cada estudiante que pasaba que era mejor que la comida de la cafetería, lo cual, en Bellwether, bastaba para iniciar un movimiento. Al atardecer, Nora había vendido todas las rebanadas. Contó $27 sobre el mostrador. Luego los volvió a contar, no porque la cantidad fuera grande, sino porque había venido de algo que ella hizo con sus propias manos en un edificio destinado a avergonzarla. Mae la obligó a pegar el primer $1 en la pared. Ellie observó desde la entrada, vio a Nora parpadear con fuerza y apartó la mirada para que ella pudiera conservar su orgullo. Esa noche escribió una lista en un cuaderno: harina, azúcar, huevos, manzanas, café, velas, tal vez esperanza. El primer mes se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. El invierno aflojó su agarre y la posada cambió de color con la estación. El porche se mantenía recto. La pared del comedor lucía pintura color crema recién puesta, donada por la iglesia. Nora colgó los viejos platos azules sobre el mostrador, con las grietas orientadas hacia la luz como cicatrices que habían decidido ser hermosas. Plantó romero, menta y caléndulas en el jardín limpio. Mae dijo que todo lugar respetable necesitaba flores, aunque el techo todavía se quejara. Nora llamó al pequeño negocio la Mesa del Farol, porque durante las peores semanas había trabajado con un farol de queroseno cuando fallaba la electricidad. Ella misma pintó el nombre en una tabla rescatada. Sus letras eran desparejas, pero el significado era perfecto. La Mesa del Farol
Abrió oficialmente un viernes por la mañana con 8 muffins, 3 pasteles de manzana, una cafetera y Mae sentada en la mesa del frente como una reina defendiendo un castillo. Los primeros clientes fueron vecinos que fingían tener solo curiosidad. Se convirtieron en habituales antes de admitirlo. El señor Álvarez venía por café y se quedaba corrigiendo trabajos. La mecánica venía por muffins y por chismes que juraba odiar. Una joven madre llevaba a su niño pequeño, porque el niño dormía mejor después de tomar leche tibia en el mostrador de Nora. Eli venía después del cierre para arreglar lo que se rompía y beber café que siempre elogiaba demasiado tarde, cuando Nora ya se había dado la vuelta y podía sonreír sin peligro. La bondad de Eli era lo suficientemente silenciosa como para confiar en ella. Nunca le pedía gratitud a Nora. Preguntaba si la puerta trasera se atascaba. Preguntaba si necesitaba leña. Preguntó, una noche mientras la lluvia golpeaba el techo reparado, si extrañaba el hotel. Nora limpió el mostrador durante más tiempo del necesario. «Extraño a quien creí que era allí», dijo. «Pensaba que la lealtad construía un hogar. A veces la lealtad solo demuestra que eras capaz de amar», respondió Eli. «No demuestra que ellos lo merecieran». Esa frase se quedó con Nora durante días. La llevó mientras amasaba, mientras barría el porche, mientras permanecía despierta escuchando la respiración de la casa. Había pasado años midiendo su valor por la poca molestia que causaba. En la mesa del farol, los problemas llegaban de todos modos, pero también llegaban las risas, huellas de dedos en las ventanas, café derramado, niños pidiendo glaseado extra y Mae anunciando cada nuevo pastel como si fuera una fiesta del pueblo. Nora empezó a entender que ser necesaria no era lo mismo que ser usada. El momento viral ocurrió por accidente. Una enfermera viajera llamada Piper se detuvo en la mesa del farol durante una tormenta después de equivocarse en la salida de la carretera. Pidió café, comió una rebanada de pastel de manzana y le preguntó a Nora por las vigas ennegrecidas que todavía se veían sobre el comedor. Nora contó la historia con frases sencillas. «Despedida en mi cumpleaños. Me dieron este lugar como acuerdo. Decidí no dejar que me matara». Piper escuchó con lágrimas en los ojos. Antes de irse, pidió permiso para tomar fotos. La publicación apareció esa noche. Mostraba la vieja posada desde la carretera, el porche reparado, Nora con polvo de harina y una sonrisa tímida junto al mostrador, y una fotografía del antes que Mae había guardado de la primera semana. La leyenda decía, a una mujer le entregaron una posada quemada como insulto. Ella la convirtió en la mesa más cálida de Bellwether. Para la mañana, la publicación tenía miles de compartidos. Para la tarde, el teléfono de Nora no dejaba de sonar. Llegaron visitantes de 3 condados. Algunos querían pastel, algunos querían fotografías. Algunos querían contarle a Nora sus propias historias de haber sido descartados. Un hombre que había perdido su empleo después de 30 años lloró sobre su café. Una joven que salía de un matrimonio cruel compró un muffin y susurró. Necesitaba ver a alguien sobrevivir. Nora no sabía cómo ser famosa, así que siguió rellenando tazas, cortando rebanadas y asegurándose de que nadie se fuera con hambre. Un equipo de noticias local llegó un jueves. Nora casi se negó, pero Mae dijo que la gente necesitaba buenas noticias que no mintieran. La reportera filmó el comedor, el jardín, los platos azules rescatados, el dólar pegado y las viejas vigas quemadas que Nora había elegido no ocultar. El reportaje salió al aire a las 6. Grace Harlow lo vio primero en la sala común de su dormitorio. Se quedó congelada frente al televisor cuando el rostro de Nora llenó la pantalla. La mujer a la que amaba como familia no se había ido a mejores oportunidades. La habían arrojado fuera. Grace llamó a su padre esa noche. «Papá, ¿por qué Nora vive en una posada quemada?» Vincent estaba en su oficina con vista al vestíbulo del hotel. No había visto las noticias. Al principio, intentó responder con las frases que Elena le había dado. Entonces Grace lloró, y el sonido atravesó 9 años de su evasión practicada. «Ella nos amaba», dijo Grace. «Me amaba a mí. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?» Vincent no tuvo respuesta. Después de la llamada, buscó el reportaje en línea. Vio a Nora hablar con dulzura sobre reconstruir.
Vio a la reportera mostrar las primeras fotografías de la posada en ruinas. Vio a los clientes alabarla como si ella siempre les hubiera pertenecido. Entonces apareció otro clip debajo del video, compartido por una cuenta anónima. Era el mensaje del grupo de caridad de Elena, filtrado por una mujer que por fin se había avergonzado. El clip mostraba la fotografía de la posada en ruinas y la leyenda de Elena. La reina de las sábanas por fin tiene un palacio. Luego se oían risas en pequeños estallidos brillantes. Vincent sintió que algo dentro de él caía. Reprodujo el clip una vez, dos. A la tercera, lo apagó y se sentó en la oficina oscura mientras el hotel brillaba abajo. Recordó la lata de galletas de Nora sobre su escritorio. Recordó la manera en que ella había preguntado qué hizo mal. Recordó no mirarla porque mirar habría requerido valor. Por primera vez, Vincent entendió que el silencio podía ser un acto y el suyo había sido cruel. Internet se movió más rápido que la culpa. Para la mañana, el nombre de Helena Harlow estaba en todas partes. Donantes se retiraron de su almuerzo benéfico. Huéspedes cancelaron habitaciones en el Harlow Grand y escribieron reseñas sobre crueldad pulida con bronce. Antiguos empleados empezaron a publicar historias. Un botones dijo que Nora una vez pagó sus medicinas. Una cocinera dijo que ella cubría turnos sin pedir reconocimiento. Un chofer dijo que Elena nunca aprendió su nombre. La frase se volvió un símbolo, repetido bajo cada artículo. La reina de las sábanas por fin tiene un palacio, solo que ahora las palabras acusaban a la mujer que las había escrito. Elena respondió como siempre lo había hecho, con control. Le dijo a Vincent que la historia era exagerada, que Nora había manipulado la simpatía pública, que el personal siempre se volvía amargado cuando se marchaba. Vincent preguntó directamente si Nora había robado. Elena agitó la mano. Preguntó quién había oído a Nora chismear. Elena cambió de tema. Preguntó por qué la posada se describió como un regalo si los papeles nunca se habían registrado. Los ojos de Elena se afilaron. «Esa propiedad todavía es útil», dijo. «No seas sentimental. Útil». La palabra reveló la forma de su siguiente plan. 3 días después, mientras Nora glaseaba pasteles de limón antes del amanecer, un sedán negro se detuvo frente a la mesa del farol. Un hombre con traje gris carbón bajó sosteniendo un sobre. No pidió café, no miró el letrero ni las flores. Preguntó por Nora Bennett, con una voz que hizo que Mae dejara su taza. Nora se secó las manos en el delantal y avanzó. El sobre contenía una notificación legal. La familia Harlow afirmaba que la posada Ashford había sido entregada solo como alojamiento temporal para personal, no como una transferencia permanente. Se ordenaba a Nora desalojar en 30 días o enfrentar una acción judicial. Por un momento, la habitación cálida desapareció. Nora solo vio la primera noche, la lluvia en la bandeja de azar, las paredes ennegrecidas, la maleta sobre el suelo. Sintió la vieja alfombra de la oficina bajo sus zapatos y la sonrisa de Elena cortando el aire. Mae leyó la notificación y maldijo por primera vez desde que Nora la conocía. Ellie llegó 10 minutos después y encontró a Nora sentada en el mostrador con harina en las muñecas y lágrimas deslizándose por su cara. Ella empujó el papel hacia él. Él leyó cada línea despacio. Cuando levantó la mirada, su quietud se había transformado en algo feroz. «No tienen derecho a arrojarte al fuego y demandarte por volverte cálida», dijo. El pueblo se movilizó antes de que Nora pudiera pedir ayuda. Mae llamó a todos los que conocía, que eran casi todos. El señor Álvarez contactó a una antigua estudiante que se había convertido en abogada de asistencia legal. Caleb hizo un frasco de donaciones que decía «Salven nuestro farol» con un marcador tan grueso que podía verse desde la carretera. Los clientes llegaron con cheques, monedas, documentos, fotografías, declaraciones y rabia. Personas que antes habían observado a Nora desde detrás de cortinas, ahora estaban de pie en su porche como un muro. Aún así, el miedo volvía por las noches. El amor público no borraba el papel legal. Nora permanecía despierta, imaginando a un juez ordenándole salir. Imaginaba a Elena caminando por el comedor, tocando los platos azules, diciendo que nada de aquello había sido suyo. La posada se había convertido en algo más que refugio,
Contenía la sopa de Mae, las reparaciones de Eli, la primera risa tímida de Caleb después de la muerte de su madre, el dólar pegado, el jardín, las historias que los desconocidos habían dejado sobre el café. Perderla sería como perder la prueba de que había sobrevivido. Vincent se enteró de la demanda por Grace, que le envió el artículo de noticias con una sola línea. «Arregla esto o me perderás a mí también». Fue a la sala privada de Elena, donde ella dictaba una declaración sobre difamación. «Madre», dijo, «¿qué acción presentaste contra Nora?» Elena no levantó la vista. «Una corrección necesaria. Me dijiste que la posada era parte de su acuerdo. Te dije muchas cosas mientras por fin aprendías a manejar al personal». El desprecio en su voz lo agotó. Vincent abrió la carpeta que había traído de los archivos, había buscado hasta altas horas de la noche, entre registros de nómina, escrituras de propiedades y vieja correspondencia de seguros. En el fondo de una caja etiquetada Ashford, encontró un acuerdo de transferencia preparado años antes, cuando la familia planeaba deshacerse de propiedades no deseadas por motivos fiscales. El nombre de Nora había sido añadido después de su despido. La firma de Vincent estaba allí. Las iniciales de Elena estaban allí como testigo. El único paso faltante era el registro. «Sabías que era una transferencia», dijo Vincent. Elena dejó la pluma. Ese edificio no valía nada cuando ella lo recibió. Se volvió valioso porque ella trabajó. Se volvió vergonzoso porque ella habló. «No», dijo él. «Se volvió vergonzoso porque tú te reíste». El silencio entre ellos fue la conversación más verdadera que habían tenido. Elena buscó autoridad, maternidad, todas las cadenas invisibles que había usado sobre él desde la infancia. Dijo que era ingrato. Dijo que la familia debía proteger a la familia. Dijo que Nora era una sirvienta que había olvidado su lugar. Vincent escuchó hasta que las palabras perdieron poder. Entonces puso la carpeta bajo el brazo y salió. Condujo hasta la oficina del secretario del condado sin avisar. Durante años, los asistentes se habían encargado de los formularios por él. Aquella mañana, hizo fila como todos los demás, sosteniendo el expediente que probaba su cobardía y el derecho de Nora. La funcionaria revisó los documentos, pidió identificación y preguntó si entendía que registrar la escritura haría definitiva la transferencia. Vincent miró por la ventana a un vendedor callejero que vendía flores a oficinistas y pensó en Nora barriendo ceniza en su primera mañana. «Sí», dijo, «lo entiendo». En la mesa del farol, la fila de clientes se había reducido después del almuerzo. Nora estaba limpiando mesas cuando el auto de Vincent se detuvo al otro lado de la carretera. La conversación cayó en silencio. Mae salió al porche. Eli salió de la cocina con una toalla en la mano. Nora sintió que su cuerpo recordaba la oficina, el sobre, la palabra terminado. Vincent cruzó la carretera solo, llevando una carpeta marrón. Parecía más delgado de lo que ella recordaba, o quizá la culpa, por fin, le había quitado el pulido. «Necesito hablar contigo», dijo. Mae cruzó los brazos. «Puedes hablar donde todos oigan». Vincent asintió como si no mereciera otra cosa. Le entregó la carpeta a Nora. «La escritura está registrada. La posada Ashford te pertenece permanentemente. La demanda será retirada hoy. Mi madre no puede quitártela. Yo no puedo quitártela. Ningún Harlow puede». Nora abrió la carpeta. Le temblaban tanto las manos que Eli se acercó, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para atrapar el papel si caía. Allí estaba, su nombre impreso en tinta negra, junto a la descripción legal del terreno. El edificio, el jardín, el porche, las habitaciones que había restregado hasta devolverlas a la vida. Nora Bennett, propietaria. El comedor se volvió borroso. Pensó que quizás se hundiría en el suelo, pero Mae la sostuvo con una mano en la espalda. Vincent tragó saliva con dificultad. Entonces, frente a los habitantes del pueblo, los clientes y la mujer a la que había fallado, se arrodilló sobre las tablas del porche que Eli había reparado. «Nora», dijo, «fui un cobarde. Dejé que mi madre mintiera porque era más fácil que preguntar la verdad. Dejé que te marcharas en tu cumpleaños con llaves de una ruina y sin una disculpa. Le diste a mi familia lealtad, cuidado y años de tu vida. Te pagamos con humillación. Lo siento. Sé que el perdón no reconstruye lo que rompí,
pero necesitaba decirlo donde pudieras rechazarlo. Nora lo miró durante largo rato. La antigua Nora, la Nora del hotel, habría corrido a consolarlo. Habría dicho que todo estaba bien porque la habían entrenado para proteger a los poderosos de las consecuencias de sus propias decisiones. La mujer de pie en el porche de la mesa del farol no se apresuró. Miró el jardín, el letrero, los clientes sosteniendo tazas de café, Mae con su mentón feroz, Caleb fingiendo no llorar, Ellie firme a su lado. «Te perdono, Vincent», dijo al fin. «No porque merezcas paz, sino porque yo la merezco. Pero nunca volveré a trabajar para tu familia. Nunca me haré lo bastante pequeña para caber dentro de tu culpa. Lo que me entregaste para romperme se convirtió en el lugar donde aprendí mi propio nombre». Vincent inclinó la cabeza. Esa frase hizo lo que el castigo no podía. Le mostró la medida de lo que había perdido. Se levantó, le agradeció que le hubiera respondido y se marchó sin entrar al comedor. Nora vio el auto desaparecer por la carretera. Entonces Mae dio una palmada y dijo: «Bueno, si la justicia ya está hecha, alguien debería sacar las tartas de durazno antes de que se quemen». La risa rompió el hechizo. Nora rió con todos los demás, aunque las lágrimas todavía le mojaban la cara. Volvió a la cocina y el olor de los duraznos subió cálido y dorado hacia la tarde. Al anochecer, la noticia se había extendido. La demanda fue retirada. La escritura quedó registrada. La mesa del farol estaba a salvo. La gente vino no solo a comprar pastel, sino a tocar la baranda del porche como si fuera un amuleto de buena suerte. Nora sirvió hasta que le dolieron los pies y durmió esa noche con la carpeta bajo la almohada. El mundo de Elena se encogió rápidamente. La Junta Benéfica retiró su nombre de la gala de primavera. Los inversionistas del hotel exigieron distancia. Celeste, la sobrina cuya conveniencia había iniciado toda la crueldad, se mudó después de oír la grabación filtrada y dejó una nota que decía: necesitaba ayuda, no un trono construido sobre el dolor de alguien. El personal renunció. Los candidatos dejaron de responder llamadas. Los huéspedes que todavía venían susurraban en el vestíbulo y miraban a Elena cruzar el suelo de mármol como si observaran una estatua agrietada. Por primera vez en décadas, Elena tuvo que notar el trabajo que había hecho que su vida fuera suave. Las flores se marchitaban, la plata perdía brillo, las sábanas volvían dobladas de forma incorrecta. Una noche, después de que la última limpiadora temporal renunciara a mitad de turno, Elena se encontró sola en un salón de banquetes después de una cena corporativa. Los platos seguían sobre las mesas. Las copas de vino nublaban el mantel. Un cubo de fregona esperaba junto a la puerta de servicio. No había Nora a quien llamar, ninguna mano invisible que restaurara el orden antes de la mañana. Elena levantó la fregona como si fuera un insulto y empezó a limpiar bajo lámparas de araña que reflejaban una pequeña mujer furiosa una y otra vez. Vincent no disfrutó su caída. El arrepentimiento no era entretenimiento. Vendió parte del hotel, saldó reclamaciones de salarios no pagados al personal y escribió cartas a antiguos empleados cuyos nombres debería haber conocido antes. Grace volvió a casa para el verano y pidió visitar a Nora. Vincent dijo que Nora no les debía nada. Grace fue de todos modos, sola, con un ramo de margaritas y el rostro lleno de miedo. Nora la vio por la ventana y se quedó inmóvil. Grace era más alta ahora, 15 años, con los ojos de su padre y nada de su armadura. Estaba de pie en la verja apretando las flores. «No lo sabía», dijo Grace antes de que Nora pudiera hablar. «Lo siento por no haber estado allí». Nora abrió la verja. «Los niños no son responsables de los adultos que mienten», dijo. Grace se metió en sus brazos y sollozó como la niña con fiebre que Nora había llevado una vez por el pasillo del hotel. El abrazo no sanó nada por completo, pero devolvió una verdad a su lugar correcto. El amor dado a un niño nunca había sido desperdiciado. El verano convirtió la mesa del farol en un destino. Los viajeros tomaban la carretera escénica hacia Bellwether solo para ver la posada de las noticias. Nora amplió el menú lentamente, negándose a dejar que la fama arruinara la mesa. El pastel de manzana permaneció. Las galletas de limón regresaron, esta vez servidas con orgullo en un frasco de vidrio junto a la caja. Las tartas de durazno se agotaban antes del mediodía. Los domingos,
Cocinaba un desayuno comunitario para cualquiera que lo necesitara, sin preguntas. El frasco de donaciones cubría la mayor parte. Cuando no alcanzaba, Eli llenaba discretamente el hueco, hasta que Nora lo descubrió y amenazó con poner su nombre en una placa para avergonzarlo públicamente. Su amistad se profundizó en los lugares ordinarios. Eli cargaba sacos de harina. Nora le preparaba el café antes de que lo pidiera. Él le enseñó a usar una sierra circular y ella le enseñó a trenzar masa. Caleb empezó a hacer la tarea en la mesa de la esquina y con el tiempo admitió que la mesa del farol era menos molesta que su propia casa. Mae observaba todo con la expresión satisfecha de una mujer que había leído el último capítulo antes de tiempo. Una noche después del cierre, una tormenta rodó sobre las colinas. No era como la primera tormenta. El techo resistía, las ventanas resistían, la chimenea brillaba. Nora y Eli se sentaron en el porche mientras la lluvia suavizaba el camino. Durante un rato escucharon sin hablar. Entonces Eli dijo: «Mi esposa murió en marzo hace 3 años. Durante mucho tiempo pensé que la casa era el problema porque cada habitación dolía. Luego llegaste aquí e hiciste cálido un lugar quemado. Me hizo preguntarme si el duelo también puede renovarse». Nora no respondió de inmediato. Conocía el peligro de que las personas heridas se apoyaran demasiado unas en otras, pero también conocía el respeto silencioso en las manos de Eli, la forma en que nunca entraba en su vida sin llamar. Extendió la mano hacia el espacio entre sus sillas y tocó sus dedos. «Tal vez no renovarse», dijo. «Tal vez recibir ventanas nuevas». Eli sonrió. Y para Nora aquella sonrisa se sintió como el amanecer en una habitación que había mantenido cerrada. El primer aniversario de su llegada llegó con buen tiempo. Nora casi olvidó la fecha hasta que encontró la vieja blusa azul en un cajón, doblada junto a su primer delantal. La tela todavía llevaba manchas tenues de aquel día en el hotel. La sostuvo durante largo rato. Un año antes había creído que estaba acabada. Ahora el comedor abajo zumbaba con voces de la mañana, la risa de Mae, tazas de café, Caleb quejándose de solicitudes universitarias y alguien en el mostrador pidiendo crema batida extra. Nora bajó esperando una mañana ordinaria. En cambio, las luces estaban atenuadas y todas las mesas estaban llenas de personas de pie en silencio. Durante un segundo aterrador, pensó que algo había ocurrido. Entonces Mae empezó a cantar feliz cumpleaños con una voz tan desafinada que todos se unieron rápidamente para rescatar la melodía. Eli salió de la cocina llevando un pastel de chocolate con la superficie brillante y una vela torcida. Caleb lo siguió con galletas de limón acomodadas en los platos azules. Grace, que había pedido permiso para venir, estaba cerca de la puerta sosteniendo margaritas. Nora se cubrió la boca. Nadie había celebrado su cumpleaños en años. Había horneado para huéspedes, donantes, novias, ejecutivos, niños y desconocidos. Había llevado pasteles por pasillos de servicio para fiestas donde nunca se pronunciaba su nombre. Ahora una habitación llena de personas le cantaba en un edificio que una vez había dejado caer lluvia sobre su maleta. La vela temblaba en el centro del pastel imperfecto de Eli. «Pide un deseo», dijo Mae. Nora miró alrededor. El porche estaba reparado. La escritura estaba guardada bajo llave en su escritorio. El jardín esperaba la primavera. El dólar pegado todavía colgaba detrás del mostrador. Las viejas vigas llevaban orgullosas sus marcas de quemadura. Los ojos de Eli eran suaves. Caleb sonreía sin esconderse. Grace se secaba las mejillas. Clientes, vecinos y amigos estaban hombro con hombro, no porque la compadecieran, sino porque pertenecían unos a otros alrededor de la mesa que ella había construido. Nora se inclinó hacia la vela. No pidió venganza. No pidió que los Harlow sufrieran. No pidió que el pasado desapareciera. Solo deseó recordar, en cada día difícil que aún vendría, que una vida puede comenzar en el lugar que alguien más quiso convertir en un final. Entonces apagó la llama y la habitación estalló en aplausos. Eli dejó el pastel sobre la mesa y, frente a todos, dijo: «Nora Bennett, amo la forma en que conviertes las cosas rotas en bienvenida. Amo la forma en que alimentas a la gente antes de preguntar qué pueden pagar. Amo la forma en que sobreviviste sin volverte cruel. Si me lo permites,
me gustaría seguir eligiendo esta mesa contigo. La habitación cayó en un silencio tan tierno que incluso Mae se portó bien. Nora miró a Ellie, la harina en su manga, el terror tímido en sus ojos y rió entre lágrimas. «Ya lo haces», dijo. Entonces tomó su mano, y Bellwether vitoreó lo bastante fuerte como para espantar a los pájaros de los arces afuera. Meses después, una revista llamaría a la Mesa del Farol un negocio milagroso. Una bloguera gastronómica describiría el pastel de manzana de Nora como perfección humilde. Una junta de turismo añadiría la posada a una guía de fin de semana. Esas cosas ayudaron, pero nunca fueron el centro. El centro era una mesa donde una mujer descartada aprendió que la dignidad no necesitaba permiso, donde los vecinos se volvieron familia, donde un techo quemado no impidió que entrara la luz y donde cada galleta de limón llevaba el sabor de un cumpleaños por fin recordado. En cuanto al Harlow Grand, seguía de pie en Harbour Avenue, pulido y caro, pero la gente decía que se sentía más frío. Vincent trabajaba para reparar lo que podía, aunque algunas pérdidas no regresan solo porque el arrepentimiento se vuelva sincero. Helena vivía en una suite más pequeña después de vender su casa adosada, rodeada de muebles demasiado perfectos para consolarla. A veces, tarde por la noche, veía videos de la Mesa del Farol en línea y observaba a Nora sonriendo junto a clientes que sabían su nombre. Helena cerraba la pantalla, pero no antes de ver el letrero sobre la puerta, pintado de nuevo por un artista local con letras de oro profundo. El letrero no mencionaba venganza, no mencionaba multimillonarios, demandas ni humillación. Simplemente decía: «La Mesa del Farol, bienvenido a casa». Eso era lo que lo hacía insoportable para Helena e inolvidable para todos los demás. Nora no había destruido a las personas que la lastimaron. Había hecho algo mucho más poderoso. Había construido una vida tan cálida que la crueldad de ellos parecía pequeña a su lado. Y en las mañanas tranquilas, antes de que llegaran los clientes, Nora todavía barría el porche ella misma. No lo hacía porque tuviera que hacerlo, sino porque la primera línea limpia que había barrido entre la ceniza la había salvado. Se quedaba de pie con la escoba en las manos, viendo la luz del sol deslizarse sobre las tablas reparadas, y recordaba a la mujer que había llegado con una sola maleta y ninguna llamada de cumpleaños. Entonces Mae gritaba desde el otro lado de la carretera que el café se estaba enfriando. Ellie abría la puerta de la cocina, Caleb se quejaba desde el jardín y Grace enviaba por mensaje una fotografía desde la escuela de margaritas floreciendo junto a su ventana. Nora sonreía, entraba y encendía los hornos. La posada ya no olía a humo, olía a mantequilla, manzanas, café, lluvia sobre madera tibia y segundas oportunidades. La gente venía por el pastel, pero se quedaba porque cada rincón decía la verdad. Una persona puede ser descartada por los poderosos y aún así convertirse en el centro de un hogar. Un regalo pensado como insulto puede convertirse en un reino. Una mujer a la que le dijeron que se fuera puede abrir una puerta para todos los demás. Y esta vez, cuando el pueblo cantó para ella, Nora no se preguntó si lo merecía. Lo sabía. Antes de los camiones de noticias, antes de los papeles judiciales, antes de que desconocidos condujeran bajo la lluvia solo para probar sus tartas, hubo largas tardes silenciosas en las que Nora estuvo a punto de rendirse. El público debería sentir esas horas, porque una victoria sin peso se siente barata. Una tarde de principios de primavera, la bomba de agua falló mientras ella lavaba hollín de una pila de tazas rescatadas. Agua marrón escupió del grifo y murió. Nora estaba con las mangas arremangadas hasta los codos, jabón en los brazos y un fregadero lleno de platos que ahora parecían imposibles. No gritó. No tenía energía para gritar. Se sentó en una caja invertida en la cocina y miró el grifo inútil hasta que la habitación se volvió borrosa. Entonces Mae llamó a la puerta trasera con un cubo en cada mano y dijo: «Oí silencio», y decidí que el silencio era sospechoso. Mae llevó más que agua. Llevó una manera de negarse a la desesperación. Hizo que Nora nombrara una tarea a la vez. No toda la posada, no todo el futuro, solo el fregadero, solo la bomba, solo la siguiente pared. Nora empezó a repetir esa lección cada vez que llegaba el pánico. La escribió en un trozo de papel
y lo pegó sobre el mostrador. Solo lo siguiente. Cuando más tarde los clientes elogiaban su valentía, pensaba en ese papel y casi se reía. La valentía no se había sentido como trueno. Se había sentido como lavar una taza, pedir prestado un cubo, tapar un agujero y dormir antes de que el miedo pudiera enumerar lo demás. Ellie entendía ese idioma porque el duelo se lo había enseñado. Al principio, nunca le dijo a Nora cómo murió su esposa Maren después de una enfermedad breve que le robó el aliento y luego robó el sonido de su casa. Pero sus manos contaban partes de la historia. Se detenían antes de tocar viejas cortinas florales porque Maren amaba las flores. Se tensaban cuando Caleb mencionaba hospitales. Se demoraban en bisagras rotas como si él supiera todo sobre puertas que no cerraban bien. Nora lo notaba sin entrometerse. Por eso Ellie se quedó. Personas ricas la habían examinado durante años. Ser vista en silencio se sentía diferente. Caleb también cambió con la posada. Al principio venía porque su padre lo obligaba. Pintaba con un auricular puesto, respondía preguntas con encogimientos de hombros y ponía los ojos en blanco cuando Mae preguntaba si había comido. Entonces Nora descubrió que podía dibujar. Encontró bocetos en bolsas de papel cerca de la caja, el viejo letrero, las manos de Mae alrededor de una taza de café, Ellie en una escalera, Nora amasando con la cabeza inclinada. Caleb esperaba burlas. En cambio, Nora le pidió que diseñara el primer menú real. Él pasó 3 noches en ello y fingió que el resultado no era gran cosa. Cuando el menú quedó colgado detrás del mostrador, se le pusieron rojas las orejas de orgullo. La posada reunía los talentos ocultos de la gente del mismo modo en que antes el polvo se reunía en las esquinas. El señor Álvarez escribió pequeñas notas históricas sobre el edificio y las puso en marcos. La mecánica, cuyo nombre era Ruth, aunque todos la llamaban Mac, reconstruyó la puerta del jardín y pintó lunas diminutas a lo largo de la parte superior. Un director de coro de la iglesia probó la acústica del comedor cantando un verso de un viejo himno e hizo que Nora llorara en el paño de cocina. Ninguno de ellos trataba el lugar como caridad. Lo trataban como un desafío compartido. ¿Podía una posada quemada convertirse en la habitación más cálida del condado? Cada persona que ayudó respondió que sí con sus manos. Nora mantuvo cerrada una habitación de arriba durante meses. Allí el fuego había ardido con más fuerza. El techo estaba negro, el suelo débil, y la ventana miraba hacia la carretera, por donde a veces pasaban sin detenerse los autos de los huéspedes del hotel. La habitación la asustaba porque parecía la versión de sí misma que Elena quería conservar, dañada, oculta, útil solo como prueba de fracaso. Un domingo después del desayuno, Ellie encontró a Nora de pie frente a la puerta con una palanca. No preguntó si estaba segura, solo se puso los guantes. Juntos abrieron la habitación. La ceniza flotó en la luz del sol. Bajo una repisa derrumbada, Nora encontró un farol de bronce, abollado pero entero, con el vidrio agrietado en forma de estrella. Mae dijo que había pertenecido a la familia Ashford, que alguna vez dirigió la posada para viajeros durante tormentas de invierno. Nora lo limpió con cuidado y lo puso sobre el mostrador. Más tarde, cuando buscó un nombre para el negocio, sus ojos seguían volviendo a aquel farol. Había sobrevivido al fuego sin fingir que no se había quemado. Ese era el tipo de belleza en el que Nora podía creer. El día de apertura no fue perfecto. La cafetera silbaba como un gato enojado. La primera tanda de muffins se hundió en el centro. Una entrega de harina llegó a la dirección equivocada, y Nora consideró cerrar con llave la fingir que toda la idea había sido un sueño febril. Mae se negó a permitirlo. Se quedó afuera con una campana de mano de la venta benéfica de la iglesia y la hizo sonar tan fuerte que la gente bajó por la calle solo para detener el ruido. Para el mediodía, todos los muffins desparejos se habían vendido, y 3 clientes preguntaron si los centros hundidos eran un estilo familiar especial. Nora dijo que sí, porque la supervivencia a veces necesita mercadeo. Los pequeños detalles hicieron creíble el negocio. Nora aprendió a escribir recibos, controlar costos y decir no cuando la gente pedía demasiado crédito. Aprendió que los huevos subían de precio sin piedad y que los clientes que elogiaban en voz alta no siempre dejaban propina. Aprendió a despertar a las 4, mezclar masa antes de las 5, hornear a las 6
y sonreír a las 7, incluso cuando le dolía la espalda. El éxito no llegó como un desfile, llegó como otra tarea que agradecía tener. El dinero fue primero a reparaciones, luego impuestos, luego un letrero adecuado, luego un refrigerador usado que zumbaba como un anciano aclarándose la garganta. Hubo errores. Olvidó la sal en una tanda de panecillos y se los dio a las gallinas detrás de la casa de Mae. Aceptó demasiados pedidos de tarta para Acción de Gracias y lloró a medianoche mientras Eli pelaba manzanas a su lado en silencio. Confió en un proveedor que entregó bayas podridas y tuvo que reembolsar la mitad de las ventas del día. Cada error se sentía, por un momento, como prueba de que Elena tenía razón. Entonces alguien regresaba a la mañana siguiente de todos modos y Nora se daba cuenta de que una comunidad real no exigía perfección como alquiler. El día en que Piper publicó las fotos, Nora no estaba preparada para que desconocidos la llamaran inspiradora. La palabra la incomodaba. Conocía el costo privado detrás del brillo público. Había días en que no comía hasta la noche. Había noches en que despertaba pensando que olía los lirios del hotel y sentía la alfombra de la oficina bajo sus zapatos. Todavía se estremecía cuando una mujer rica chasqueaba los dedos para pedir servicio. Inspiración era lo que la gente veía desde la carretera. La verdad era más desordenada y quizá más fuerte. Ella había seguido moviéndose aunque tuviera miedo. Eso era todo. Piper regresó después de la publicación viral con flores y una disculpa. No sabía que se haría tan grande, dijo. Nora miró la fila fuera de la puerta, a Mae organizando clientes como una general, a Caleb filmando la multitud para redes sociales y a Eli intentando instalar una segunda urna de café mientras 3 personas le hacían preguntas a la vez. Entonces, Nora rió. Bueno, ya es demasiado tarde para ser pequeña. Piper se quedó a lavar platos durante 4 horas. Eso se convirtió en otra regla de la mesa del farol. Si la historia te tocaba y el fregadero estaba lleno, se te permitía ayudar. El reportaje de noticias trajo belleza y presión juntas. Algunos visitantes venían con corazones genuinos. Otros venían queriendo una foto de tristeza que pudieran publicar junto a su propio rostro. Nora aprendió a proteger la historia sin endurecer el corazón. Cuando alguien le pidió que sostuviera las viejas llaves y se viera miserable para una fotografía, Mae se interpuso y dijo: «Compra un scone o compra modales, pero no compres su dolor». El video de ese momento también se difundió, y Mae se volvió brevemente famosa como la dragona de la puerta. Lo disfrutó mucho más de lo que admitía. El descubrimiento de Grace importó porque mostró el daño de las mentiras dentro de la casa rica, tanto como fuera de ella. Recordó las manos de Nora trenzándole el cabello antes de eventos escolares, a Nora deslizando notas en las loncheras cuando Vincent olvidaba, a Nora sentada junto a su cama durante las tormentas. Saber que aquella mujer había sido despedida como si esos años no significaran nada, rompió algo inocente en Grace. Su llamada obligó a Vincent a enfrentar no solo lo que le había hecho a una empleada, sino lo que le había enseñado a su hija sobre la gratitud. La vergüenza entró en él a través de la paternidad, y por eso no pudo ser ignorada. Los recuerdos de Vincent se convirtieron en evidencia contra él. Recordó la gala de invierno cuando Nora atrapó un centro de mesa que caía y se quemó la muñeca con cera de vela, pero volvió al trabajo después de envolverse una toalla. Recordó a Grace a los 6 años, negándose a tomar sopa a menos que Nora la hiciera. Recordó a Elena llamando al personal por sus uniformes en lugar de por sus nombres. Recordó elegir no corregirla porque la sala estaba llena de donantes. Cada recuerdo hacía la misma pregunta. ¿Cuándo se volvió la conveniencia carácter? No tenía respuesta que no lo acusara. La crueldad de Elena tenía raíces, pero las raíces no excusaban el fruto. Había crecido en una familia donde los sirvientes eran prueba de éxito y pedir disculpas se consideraba debilidad. Creía que el orden requería distancia. Creía que los nombres daban a las personas demasiada forma. Nora la había perturbado no por rebelión, sino por ser amada a pesar de la negativa de Elena a verla. Grace amaba a Nora. Los huéspedes elogiaban los postres de Nora. El personal confiaba en Nora más que en la gerencia. Para Elena, esa lealtad parecía robo, así que eliminó a Nora y esperó que el mundo volviera a ordenarse. La demanda fue el intento de Elena
de restaurar el viejo mapa. En ese mapa, la propiedad importaba más que el trabajo, la reputación más que la verdad, y mujeres como Nora podían moverse de una esquina a otra sin dejar marcas. Pero la mesa del farol había cambiado el mapa. Tenía testigos, tenía fotografías, tenía personas que habían sostenido escaleras, removido mermelada y visto a Nora sangrar por astillas mientras hacía algo hermoso. Elena no podía entender que una escritura podía registrar propiedad, pero una comunidad registra pertenencia. La abogada de asistencia legal, Sophia Reed, llegó 2 días después de la notificación. No era pariente de Nora, aunque Mae declaró que el apellido compartido era una señal del cielo. Sofía llevaba zapatos negros sencillos, cargaba una bolsa de lona llena de carpetas y escuchaba más de lo que hablaba. Pidió cada documento, cada mensaje, cada fotografía, cada recibo de reparaciones. Nora se disculpó por el desorden. Sofía miró alrededor del comedor y dijo, «Esto no es un desorden, es una línea de tiempo con cortinas». Por primera vez, desde que llegó el sobre, Nora sintió la forma de una defensa. Sofía explicó el peligro con honestidad. Una escritura registrada habría sido más fuerte. Una transferencia firmada ayudaba. Los recibos ayudaban. Los testigos ayudaban. La indignación pública ayudaba menos de lo que la gente imaginaba. Los tribunales no funcionan con comentarios. Nora escuchó con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces Sofía añadió, «Pero cometieron un error. Pensaron que estaba sola. Los casos cambian cuando un lado tiene dinero y el otro tiene memoria organizada como evidencia». Nora exhaló. Mae se ofreció de inmediato a organizar la memoria y exigió 3 carpetas de colores. Durante la semana siguiente, la mesa del farol fue mitad panadería, mitad centro de mando. Los clientes etiquetaban fotografías por fecha. Caleb escaneaba recibos. El señor Álvarez escribió una declaración sobre las primeras reparaciones. Mac describió la verja antes y después. Mae escribió 8 páginas y tuvo que ser advertida con suavidad de que llamar a Elena una serpiente de terciopelo no ayudaría en la corte. Eli trajo facturas de madera que nunca le había cobrado a Nora y las marcó como donadas. Cada papel decía lo mismo con una voz distinta. Nora no había ocupado la posada como una huésped temporal, la había resucitado como propietaria. Al mismo tiempo, el abogado de Elena empezó a vacilar. Había esperado a una ex empleada asustada, no un registro público de burla y un pueblo preparado para testificar. Advirtió a Elena que el mensaje filtrado era perjudicial. Elena dijo que las emociones eran irrelevantes. Advirtió que la firma de Vincent aparecía en documentos de transferencia. Elena dijo que las firmas podían tener contexto. Advirtió que a los jueces no les gustaban las partes que dormían sobre sus derechos mientras otra persona invertía trabajo. Elena dijo que los jueces respetaban a familias como la suya. El abogado miró sus perlas y comprendió que ella había confundido riqueza con inmunidad. La decisión de Vincent de registrar la escritura no lo volvió heroico. El guión no debe presentarlo como el salvador. Era un hombre que llegaba tarde con una llave a una puerta que Nora ya había forzado a abrir. Su acción importó porque detuvo más daño, no porque creara su éxito. Esa distinción es importante. Cuando estuvo en la oficina del secretario, no le estaba dando una vida a Nora. Por fin estaba quitando la mano de su familia de la vida que ella había construido a pesar de ellos. Después de la disculpa en el porche, Nora luchó con la atención. La gente quería que dijera algo grandioso sobre el perdón. Los entrevistadores volvieron a llamar. Una productora de un programa matutino ofreció viajes y maquillaje. Nora se negó. Su respuesta en el porche había sido para Vincent, para ella misma y para los testigos que la amaban. No quería convertir el perdón en espectáculo. En cambio, escribió una pequeña nota y la pegó junto a la caja. Aquí servimos comida, no amargura, pero recomendamos límites con cada rebanada. Mae llamó escritura sagrada a la nota. Eli la llamó buen negocio. Caleb la convirtió en un diseño para camisetas que se agotaron más rápido de lo esperado. Nora rió ante lo absurdo de que desconocidos llevaran su broma sobre límites en el pecho. Sin embargo, la frase ayudó a la gente. Mujeres la señalaban cuando contaban a amigas sobre dejar malos trabajos.
Hombres la citaban cuando pedían perdón a sus hijas. Internet, por una vez, llevaba algo útil en lugar de solo fuego. La visita de Grace se convirtió en una complicación tierna. Nora amaba a la niña, pero no permitiría que la familia Harlow usara el afecto como puente de regreso al control. Le dijo la verdad con suavidad. Puedes venir como tú misma, no como mensajera. Puedes sentarte a mi mesa, pero no puedes pedirme que vuelva a la de ellos. Grace asintió, solemne y más adulta de lo que una chica de 15 años debería ser. Con el tiempo, vino durante las vacaciones escolares, ayudó a glasear galletas mal y aprendió que el amor puede sobrevivir a la mala conducta de una familia sin fingir que no ocurrió. El declive del Harlow Grand no fue una ruina repentina, porque las consecuencias reales a menudo llegan como erosión. Una gala cancelada aquí, un inversionista perdido allí, una supervisora de cocina marchándose con 3 empleados después de exigir mejor salario. Vincent comenzó reformas, pero la confianza, una vez rota, no se vuelve a llenar como un jarrón. Asistía a reuniones donde la gente lo miraba y veía no a un líder, sino a un hombre que había necesitado un escándalo público para notar a los seres humanos. Ese juicio era justo, y la justicia dolía más que un ataque. Elena odiaba sobre todo la oscuridad. Podía soportar las críticas si la gente aún le temía. Lo que la quebró fue volverse innecesaria. Los comités la reemplazaron. Filántropos más jóvenes evitaban fotografiarse con ella. El grupo de caridad donde una vez recibió mensajes de risa se reformó sin ella bajo otro nombre. Cuando entraba a tiendas, las conversaciones se detenían y luego continuaban sin invitarla. Había pasado la vida negándose a ver a ciertas personas. Ahora la sociedad le daba una muestra de esa invisibilidad y ella la encontró insoportable. Hay una escena al final de la historia en la que Elena pasa en auto frente a la mesa del farol al anochecer. Le dice al chofer que no reduzca la velocidad, pero el tráfico obliga al auto a detenerse. A través de la ventana ve el porche brillando con luces de cuerda. Ve a Mae riendo en una mesa exterior. Ve a Ellie llevando una bandeja. Ve a Nora saludando a una familia por su nombre. Nadie en ese porche sabe que Elena está allí. Nadie representa triunfo para ella. Por eso el momento corta. Elena esperaba seguir siendo el centro del dolor de Nora. En cambio, se ha vuelto irrelevante para la alegría de Nora. Dentro de la posada esa noche, Nora está enseñando a Caleb a hacer galletas de limón. Él mide demasiada azúcar. Grace se burla de él y Mae insiste en que todos los errores deben probarse antes de juzgarse. Ellie observa a Nora moverse por la cocina con soltura. La vieja versión de ella en el hotel se movía como alguien haciendo espacio para todos los demás. Esta Nora ocupa espacio sin pedir disculpas. Se limpia harina en el delantal, ríe con todo el rostro y abre el horno a una ráfaga de calor dorado. Esa imagen es la respuesta a la leyenda de Elena. La celebración del aniversario debe sentirse ganada porque cada persona en la habitación lleva parte del viaje. El señor Álvarez trae una fotografía enmarcada de la posada en su primera mañana limpia. Mac trae una pequeña luna de metal para el letrero. Piper envía flores desde 2 pueblos de distancia. Sofía, la abogada, llega con una tarta que compró a Nora porque dice que los abogados no deberían hornear sin supervisión. Grace trae margaritas porque recuerda que a Nora le gustaban las flores sencillas en los jarrones del hotel. Caleb trae la base para pastel que construyó en clase de taller. Ninguno de esos regalos es caro, por eso importan. Cuando Ellie confiesa su amor, no debe sentirse como el premio por sufrir. Nora no es recompensada con un hombre, es encontrada por uno que respeta a la mujer en la que se ha convertido. El romance funciona porque él está a su lado sin apoderarse de la historia. La ha visto elegirse a sí misma una y otra vez. Su amor no es rescate, es reconocimiento. La respuesta de Nora, ya lo haces, le dice al público que el amor ha estado presente en tablas reparadas, manzanas peladas, harina cargada y espacio tranquilo, mucho antes de cualquier declaración pública. La imagen final de Nora encendiendo los hornos es importante. La historia comenzó con ella entrando a un lugar de trabajo donde su labor desaparecía dentro del lujo de otra persona. Termina con ella comenzando el trabajo en un lugar que lleva sus decisiones, su nombre y su bienvenida.
Ella sigue trabajando duro, sigue barriendo, horneando, sirviendo. La diferencia es propiedad, respeto y comunidad. El guión nunca debe sugerir que la dignidad significa escapar del trabajo. Debe mostrar que el trabajo se vuelve sagrado cuando no es robado. Podrían pasar años, y Nora aún conservaría las primeras llaves en un frasco sobre el estante, no como trofeo, sino como recordatorio. Eran llaves feas, oscuras por el óxido, atadas a una etiqueta de los archivos Harlow. A veces los visitantes preguntaban por ellas. Nora decía, «Esas abrieron la puerta al peor día de mi vida». Luego sonreía y añadía, «También abrieron esta». La gente entendía. El dolor y la posibilidad a menudo llegan con el mismo abrigo. La diferencia es lo que una persona construye después de que se abre la puerta. Un invierno, cuando la nieve cubría Bellwether y los viajeros llenaban las 3 habitaciones restauradas del piso de arriba, Nora finalmente durmió en la habitación que más la había asustado. El techo quemado había sido limpiado, pero no ocultado. El farol de bronce estaba sobre el alféizar. El viento se movía suavemente detrás del vidrio. Ella yacía bajo una colcha hecha a mano y escuchaba a los huéspedes reír abajo después de la cena. No caía lluvia por el techo. Ningún teléfono permanecía en silencio con decepción de cumpleaños. Ninguna mujer poderosa decidía si ella pertenecía. Nora cerró los ojos en una habitación que había sobrevivido al fuego y durmió como alguien que había llegado a casa. La moraleja debe sentirse, no anunciarse con demasiada fuerza. Una persona cruel puede entregarte ruinas, porque las ruinas son todo lo que cree que mereces, pero a veces las ruinas contienen espacio. Espacio para una mesa, espacio para un jardín, espacio para que los vecinos crucen la carretera, espacio para que el yo que enterraste bajo la obediencia se ponga de pie y respire. Nora no ganó porque el mundo se volviera justo de repente. Ganó porque siguió tomando decisiones justas dentro de un mundo injusto hasta que suficientes personas se reunieron para hacer visible la justicia. Para el ritmo, la narración debe detenerse en los detalles sensoriales cada vez que la emoción alcance un punto alto. La lluvia en la bandeja de azar, el olor del pastel de manzana en una cocina manchada de humo, el raspado de una escoba entre la ceniza, el papel legal temblando en manos cubiertas de harina, las tablas del porche bajo las rodillas de Vincent, la vela de cumpleaños reflejada en las lágrimas de Nora. Estas imágenes permiten que los espectadores sientan la historia en lugar de solo oír los acontecimientos. Son las anclas que hacen que un guión largo mantenga la atención. La narración final puede volver a la promesa del título. El multimillonario pensó que la posada quemada era un final. Elena pensó que la humillación podía envolverse como generosidad. Vincent pensó que el silencio podía mantener la paz. Todos estaban equivocados. La posada quemada se convirtió en panadería, refugio, tribunal de memoria pública, escuela de valor y finalmente hogar. La mujer a la que descartaron se convirtió en la persona a la que todos acudían a buscar, no porque se hiciera rica del modo en que ellos entendían la riqueza, sino porque se volvió imposible de volver invisible. Después de la celebración de cumpleaños, Nora tomó una decisión que sorprendió al pueblo. Reabrió 2 habitaciones de arriba, no para huéspedes de lujo, sino para personas en transición. Una habitación era para una mujer que salía de un mal hogar y necesitaba 3 noches tranquilas antes de enfrentarse al tribunal. Otra era para una enfermera dada de alta que había perdido su vivienda después de una lesión. Nora no anunciaba las habitaciones en línea. Mae lo llamó la lista del farol, y Sofía ayudó a crear reglas sencillas para que la bondad no se convirtiera en caos. Los huéspedes pagaban lo que podían, y cuando no podían, lavaban platos, deshiervaban el jardín o leían cuentos a los niños durante el desayuno dominical. Nora entendía que el refugio sin dignidad era otra clase de trampa, así que cada huésped recibía una llave, una toalla limpia y el derecho a cerrar una puerta. La primera mujer que se quedó fue June, una peluquera con el labio partido y un bolso lleno de documentos. Llegó después del anochecer, temblando tanto que no podía sostener la taza de té que Mae le puso en las manos. Nora le mostró la habitación restaurada con el farol de bronce en el alféizar y dijo,
Nadie te pedirá explicaciones esta noche. Primero duerme. Por la mañana June bajó y encontró huevos, tostadas y un pequeño jarrón de caléndulas sobre la mesa. Lloró porque las flores no eran necesarias. Nora sabía exactamente por qué importaban. La necesidad mantiene viva a la gente. La belleza les recuerda que todavía son personas. Esa frase se volvió parte del evangelio privado de la posada. La belleza les recuerda. Moldeó la manera en que Nora dirigía todo. Compraba platos de segunda mano que no combinaban, pero brillaban cuando se pulían. Colocaba hierbas frescas en frascos sobre cada mesa. Le pidió a Caleb que pintara farolitos en los menús. Les dijo a los voluntarios que las comidas gratuitas debían verse tan cuidadas como los pedidos pagados. Algunos donantes querían sus nombres impresos en letreros. Nora les agradecía, aceptaba los cheques si las condiciones eran limpias y rechazaba toda oferta que convirtiera el sufrimiento en exhibición. Elena la había exhibido una vez con su crueldad. No permitiría que la caridad repitiera la herida con palabras más bonitas. La mesa del farol también cambió la economía de Bellwether, de maneras pequeñas y prácticas. El huerto de las afueras empezó a venderle a Nora manzanas magulladas a un precio justo en lugar de tirarlas. Un carpintero jubilado hizo estantes para sus frascos de mermelada y recibió suficientes pedidos de visitantes como para reabrir su taller 2 días por semana. Los adolescentes ganaban dinero durante el verano lavando vallas y doblando cajas. Mac inició un círculo de reparación los jueves por la noche para personas que querían arreglar muebles viejos en lugar de tirarlos. La posada se convirtió en prueba de que la restauración podía extenderse hacia afuera, del edificio al negocio, del negocio a la calle, de la calle al pueblo. No todos los días eran nobles. Algunos días Nora estaba cansada de ser un símbolo. Quería quemar tostadas sin que alguien lo llamara una lección. Quería decir no sin escribir un discurso sobre límites. Quería un baño tranquilo sin recordar el fregadero roto de su primera semana. En esos días, Ellie cerraba la cocina temprano. Mae fingía que el pueblo estaba bajo restricciones de emergencia de tarta y Caleb hacía un letrero que decía: «La dueña está siendo humana hoy. Vuelvan mañana». Los clientes se reían, pero lo respetaban. Nora aprendió que descansar no era ingratitud. Descansar era mantenimiento para una vida que pensaba conservar. Una mañana de otoño, Elena entró en el mercado de agricultores mientras Nora vendía frascos de mantequilla de manzana bajo una carpa amarilla. El ruido del mercado se volvió más tenue alrededor de ellas. Elena parecía más pequeña a la luz del día, sin lámparas de araña ni mármol de hotel para amplificarla. Su abrigo era caro, pero un botón colgaba flojo. Tomó un frasco, leyó la etiqueta y lo dejó como si pesara más que vidrio. Por un latido, Nora pensó que Elena quizá se disculparía. En cambio, Elena dijo: «Te ha ido bien». Las palabras intentaron sonar generosas y fracasaron. Nora no bajó la cabeza. «Sí», dijo, «me ha ido bien». La boca de Elena se tensó. Alrededor de ellas, la gente fingía no escuchar y escuchaba por completo. Nora podría haber enumerado cada herida. Podría haber nombrado el cumpleaños, las llaves, la leyenda, la demanda. No necesitaba hacerlo. El mercado ya lo sabía. Así que añadió solo una frase: «Espero que algún día aprendas cuánta paz hay en no necesitar hacer sentir pequeños a los demás». Elena se fue sin comprar nada. Mae compró el frasco que ella había tocado y lo declaró limpiado por la ganancia. Ese encuentro se convirtió en otro punto de inflexión, aunque más silencioso que la demanda. Nora se dio cuenta de que ya no ensayaba discursos para las personas que la habían lastimado. No necesitaba que Elena entendiera para ser libre. Ese fue el último gancho que el pasado tenía en ella. El perdón le había abierto una mano. La indiferencia le abrió la otra. Con ambas manos libres podía amasar, plantar bulbos, sostener los dedos de Elí y subir la maleta de June a la habitación segura de arriba. La libertad, descubrió, no era una sola salida dramática. Era la ausencia diaria de cadenas que había dejado de pulir. El invierno trajo la primera cena del farol, una mesa larga colocada desde el mostrador hasta la puerta principal. Todos trajeron algo. El señor Álvarez trajo historias sobre los primeros dueños de la posada. Mac
trajo estofado en una olla lo bastante grande para un pequeño ejército. Grace, de vuelta de la escuela, trajo margaritas, aunque la nieve las había vuelto caras. Vincent envió una donación escrita a mano y no vino, lo cual Nora apreció más de lo que habría permitido su presencia. Elena no envió nada. La velada terminó con la gente encendiendo pequeñas velas en frascos rescatados y colocándolas a lo largo de la baranda del porche. Desde la carretera, la vieja posada parecía una constelación que había decidido aterrizar. Durante esa cena, Nora se puso de pie para agradecer a todos y se encontró incapaz de hablar durante varios segundos. La habitación esperó. 1 año y medio antes, el silencio había significado despido. Ahora el silencio significaba paciencia. Miró los rostros vueltos hacia ella y entendió la diferencia tan profundamente que las lágrimas llegaron antes que las palabras. Finalmente dijo: «Antes pensaba que un hogar era un lugar donde alguien te permitía quedarte. Ustedes me enseñaron que un hogar es un lugar donde las personas se ayudan unas a otras a volverse más ellas mismas. Eso es esta mesa. Eso es lo que me devolvieron». Mae lloró ruidosamente. Ellie fingió revisar las velas. Caleb grabó el discurso y más tarde publicó solo la línea final, porque dijo que Internet no merecía todo. Aún así, el clip viajó. Los espectadores escribieron desde ciudades lejanas diciendo que querían una mesa del farol donde vivían. Nora respondió tantas cartas como pudo, siempre con el mismo consejo. Empieza con una mesa. Alimenta bien a una persona. Aprende un nombre junto al que antes pasabas de largo. Repara una cosa en lugar de reemplazarla. El trabajo de la bienvenida suena grandioso solo después de crecer. Al principio suele ser solo sopa. En la escena final no hacen falta años. Una mañana ordinaria basta. El amanecer se abre sobre Bellwether. La carretera está húmeda por la lluvia de la noche, pero el techo no gotea. Nora abre la puerta principal y se detiene, como siempre, antes de girar el letrero. El frasco con las llaves viejas atrapa la primera luz. Detrás de ella, Ellie se ríe en la cocina porque una bandeja se ha inclinado. Mae llama con un café que afirma que es superior. Arriba, una huésped en la habitación segura duerme sin miedo. Afuera, el porche espera pasos. Nora respira manzanas, mantequilla, humo de leña y lluvia. Luego gira el letrero a bienvenidos. La cámara debe quedarse allí un momento. Ninguna mansión, ningún tribunal, ningún villano mirando. Solo una mujer que fue despedida en su cumpleaños abriendo una puerta que le pertenece. Solo una posada quemada convertida en calor. Solo la respuesta silenciosa a cada persona que alguna vez confundió la crueldad con poder. Nora Bennett no necesita ser rescatada, compadecida ni aprobada. Está ocupada alimentando a la gente desde un lugar que una vez parecía terminado, y por eso todo el pueblo sabe lo que Elena nunca entendió. Una persona que ha encontrado su valor no puede volver a ser invisible. El farol sobre la puerta siguió brillando mucho después de que los hornos se enfriaran por la noche. Las personas que pasaban por la carretera lo veían y recordaban que el calor puede elegirse. Adentro, Nora contaba los ingresos del día, pero también contaba historias, nombres y pequeñas victorias. Esas eran las riquezas que ninguna familia cruel podía reclamar. Cuando finalmente cerraba, tocaba el frasco de las llaves viejas y susurraba gracias a la mujer que había sobrevivido la primera noche. Luego subía las escaleras sin miedo, dejando la cocina lista para otra mañana de bienvenida. El farol sobre la puerta siguió brillando mucho después de que los hornos se enfriaran por la noche. Las personas que pasaban por la carretera lo veían y recordaban que el calor puede elegirse. Adentro, Nora contaba los ingresos del día, pero también contaba historias, nombres y pequeñas victorias. Esas eran las riquezas que ninguna familia cruel podía reclamar. El farol sobre la puerta siguió brillando mucho después de que los hornos se enfriaran por la noche.